Hola, ¿qué tal amigos de Pandemia Literaria? Soy Juan Antonio Pérez Sobrado, ya nos vimos la vez anterior con la recomendación del libro de Los últimos días de Kant, de Thomas de Quincy. Espero que hayan podido darse el tiempo de conseguirlo y leerlo, si no, pues una vez más les hago la recomendación. Esta vez, otra vez los amigos de la Pandemia Literaria me hicieron el favor de solicitarme otra recomendación, cosa que agradezco mucho como siempre y que por supuesto aquí estoy para, para darles esta recomendación que a mí me entusiasma demasiado para pasar esta pandemia y que se nos haga mucho más llevadera. El libro que hoy les quisiera recomendar es de un autor que pues, desgraciadamente falleció en estos últimos días, al día siguiente justamente que grabé la recomendación anterior. Se trata del brasileño Rubén Fonseca, Rubén con M. Rubén Fonseca es una de las voces más nítidas de la literatura latinoamericana en general actual. Es un gran cuentista, era un gran cuentista o lo es porque, bueno, de un escritor, de un artista, eh, sobre todo de la calidad literaria de Fonseca, pues se tiene que hablar en presente. Un cuentista, un novelista, escribió crónica, escribió incluso poemas que intercaló en sus libros de cuentos. Eh, Revisen su biografía, no les digo más, es una personalidad de enorme trayectoria en las letras, no solo brasileñas o en portugués, sino de América Latina en general, muy reconocido aquí en México y en México, bueno, lo han publicado varios sellos, entre ellos el más importante, pues Cal y Arena, por un sello mexicano, también lo ha publicado Tusquets, sus cuentos completos y algunas recopilaciones más. Bien, el libro que les quiero recomendar de él son sus memorias que se llaman José. José, ¿por qué se llaman así? No tengo el dato preciso, pero hasta donde yo sé, José es el segundo nombre de Rubén Fonseca y lo utiliza a veces en sus cuentos y desde luego en estas memorias como su alter ego, ¿no? Para desprenderse un poco del yo. Es más, estas memorias están escritas en tercera persona, ni siquiera en primera, quizá para desligarse un poco y tener un poco más de objetividad respecto del relato que hace. Eh, Él narra sus primeros 30 años de vida. Él nace en Minas Gerais de un matrimonio de portugueses que se habían establecido en Río de Janeiro, donde pues no tuvieron una época de prosperidad, después no les fue tan bien, se van a Minas Gerais para probar fortuna, les va bien hasta que quiebre el negocio del papá y tienen que regresarse a Río de Janeiro. Rubén Fonseca nace en 1925, es decir, murió apenas poco antes de cumplir los 95. Eh, en estas memorias, aparte del propio Rubén Fonseca, que nunca desvela su nombre, siempre se hace llamar José, eh, otro gran personaje es el Río de Janeiro de los años 40, el Río de Janeiro de la posguerra inmediata. El libro a mí me parece sensacional, tiene el mismo ritmo, el mismo toque de sus grandes cuentos. Quien haya leído a Fonseca sabrá que es un cuentista que sobre todo narra episodios un poco sórdidos, de violencia, con un tinte policíaco, pero siempre con una sagacidad, con un ímpetu literario fantástico. Es un autor fácil de leer, no por ello merma su calidad literaria para nada. Me parece uno de los autores que mejor pueden inducir a alguien que no está tan familiarizado con el hábito constante de leer para leer algo bueno, algo de calidad y algo que interese, que narre experiencias profundamente humanas de los barrios bajos cariocas, ¿no?
de Janeiro, por supuesto, y sobre todo que los va a hacer pensar, los va a hacer divertirse y reír a carcajadas. Es un autor fundamental en las letras latinoamericanas y vale la pena leerlo. Pero en este caso, estas memorias no tiene mucho que las leí, por eso tengo muy fresco el recuerdo y por eso también pensé en este libro para hacer la segunda recomendación, porque hagan de cuenta, estamos escuchando el relato de un abuelo que nos narra su juventud. Eh, Sus primeros amores, sus visitas a las zonas de tolerancia. Desde luego no tiene episodios tan sórdidos como con los que narra en sus cuentos, pero nos describe una vida en Río de Janeiro, los carnavales, le dedica un capítulo enorme al carnaval de Río de Janeiro y tenemos una visión mucho más acabada, mucho más detallada de lo que nos muestra pues, las guías turísticas o los documentales que podemos hallar en la red. Brasil me parece que es un país del que muchos creemos conocer algo, o que creemos saber que con samba y fútbol todo es Brasil y no. Rubén Fonseca nos da una visión de ese otro Brasil, del niño, del adolescente, de la primera juventud que vivió en Río de Janeiro, de cuando la ciudad todavía no crecía de una manera desmesurada, de sus incursiones a la playa, de la relación de sus padres, aunque pareciera que eso con que tiene alguna reticencia y no se refiere tanto a eso, pero se va esbozando de esa manera. Nos narra pues su vida familiar, su vida de penurias después de los fracasos económicos de su papá, la asistencia a la escuela, el servicio militar y algo muy importante que por lo menos para mí, para mi formación, me dice mucho, el por qué estudió Derecho y el por qué sus primeros pininos como cinéfilo, desde luego, cuando se escabullía ahí a los cines cariocas para ver gratis las películas exhibidas. Y como les digo, primero quería estudiar el medicina, se decanta por Derecho porque no le alcanzaba para pagar la escuela de medicina y ahí se aficiona a los estudios forenses, a la criminología. Él pues, en un inicio pues, trabaja en comisarías, se especializa en derecho penal y a partir de ahí él recoge muchas de sus experiencias para devolvérnoslas en cuentos, en narrativa y convertirse en el gran autor latinoamericano que fue. Estas memorias se complementan desde luego con otro libro, un libro que es anterior, la novela Murió, Crónicas, también editado por Cali Arena, que desgrana algunos de los temas que vamos a encontrar en su libro de memorias denominado José. No les digo más, yo les recomiendo principalmente sus memorias y complementarlas con este libro, La novela Murió, en el que se refiere a muchos otros temas, no solamente biográficos, incluso trae una crónica fabulosa de las palomitas de maíz, del por qué ese maridaje tan perfecto entre palomitas de maíz y el cine. Narra cuando le toca estar en el Berlín de la caída del muro en 1989, muchísimas anécdotas tratadas desde la óptica literaria o casi del diario personal. Me parece un libro, como les repito, complementario, con el cual se entienden muchas cosas de las que narra en sus memorias. Y bueno, pues esta es la recomendación que les hago para esta pandemia literaria. Son libros editados en México, que en librerías pues hasta donde sé, no tienen precios elevados y que, les repito, aunan a la calidad literaria, la facilidad de lectura. Son libros que se pueden leer en 1 o 2 días y de corrido. Y me parece que eso
es lo que necesitamos muchas veces en este encierro de cuarentena. Leer algo que nos estimule, algo que nos haga pensar y sobre todo algo que nos divierta. Si encontramos un autor, un libro que conjuga esas características, pues estamos de gane y creo que es de lo que se trata. Pues les agradezco mucho, les hago estas recomendaciones y pues espero que nos veamos pronto. Muchas gracias por las vistas del video anterior. Espero que les haya gustado y pues les mando un fuerte abrazo a la distancia. Mucho éxito y pues que sigan las lecturas. Adiós.